Bueno, le damos un saludo a todos los que hoy están conectaditos escuchando esta enseñanza. Y hoy vamos a estar hablando del libro de Santiago. Entonces vamos a Santiago, o Jacobo, con el que se conoce con ese nombre hebreo. Y hoy va a ser muy especial porque este libro tiene algo en particular, y es que no es un libro doctrinal, sino es un libro práctico. El Eterno nos ha venido revelando muchas cosas, nos ha venido preparando para lo que ha de venir, pero también algo hermoso que tiene la Biblia es que tanto hay libros doctrinales que nos preparan, también hay libros que son prácticos para nuestro diario vivir. Y es de la mano, tanto la doctrina como la práctica tienen que ir de la mano. No nos podemos quedar solamente en tener conocimiento doctrinal y de práctica cero. Tiene que ir de la mano el conocimiento con la práctica de este conocimiento. Y Santiago tiene esta característica, este libro, esta epístola, que es una epístola para practicarla. Y vamos a ver todo el contexto de en qué momento se crea el libro de Santiago, quién era el autor, para poder entender todo lo que él nos enseña en cada uno de los capítulos. La autoría de Santiago, hay tres candidatos, ¿sí? Porque cuando arranca el libro de Santiago, dice Santiago o Jacobo, siervo de Yeshua, pero no nos da ninguna referencia de quién es este Jacobo. Hay tres candidatos, que uno era Santiago Zebedeo y hermano de Juan, otro candidato es Santiago hijo de Alfeo, y el último candidato es Santiago, el hermano de Yeshua. Entonces, definitivamente puede tratarse de Zebedeo en vista, no se puede tratar de él en vista de su muerte temprana, que nos habla en Hechos 12:2, y tampoco es fácil que el autor sea el hijo de Alfeo, dado que solo se menciona en la lista de los apóstoles y quizás en Marcos 15:40, se hace referencia a Jacobo, hijo de Alfeo. La poca impresión de que este dejó contrasta con la personalidad vigorosa y fuerte del autor de la epístola, quien solo pudo ser llamado hermano de Yeshua. Por la deducción que estamos haciendo, y por qué, como veremos más adelante, es él el que mejor corresponde a su personalidad plasmada dentro de la epístola. A Santiago, el hermano del Señor, se le ha pretendido identificar como Alfeo, que es una cosa poco probable por las siguientes razones. A los hermanos de Yeshua no eran discípulos de este, eso lo encontramos en Marcos 3:21 y 31-35. Unos meses más antes de la cruz, sus hermanos no creían en él, eso está en Juan 7:5. El grupo de los 12 se sigue distinguiendo de los llamados hermanos de Yeshua. O sea, los 12 discípulos, ahí no había ninguno de los hermanos de Yeshua. Y en una traducción de Gálatas capítulo 1:19 nos dice, y no vi a ningún otro apóstol, y así a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, en realidad, hoy en día pocos abogan por la identidad de Jacobo, que sea el hijo de Alfeo, sino normalmente lo identifican que el escritor y el autor de esta epístola es Santiago, Jacobo, el hermano de Yeshua. Aunque en todo el libro, nosotros podemos leer todo el libro y ahí en ningún momento Jacobo dice siervo del Señor, hermano de Yeshua. En ningún momento se atribuye o toma por referencia esa parentela que tenía a través de María, ¿sí? Él en ningún momento, por eso es tan difícil a veces identificar realmente quién es el escritor de esta epístola. La fecha más o menos está entre el 44 después de Yeshua, que es cuando comienza la persecución a través de Herodes a todos los creyentes, o inmediatamente después en el 45, más o menos ahí es donde se comienza a escribir esta epístola. Esta epístola tiene la característica, y es que es la primera epístola que se escribe del Nuevo Testamento. Aquí todavía Pablo no había escrito la epístola que a Felipe, que a los filipenses, la epístola que a Timoteo, no. Esta es la primera epístola que se escribe en el Nuevo Testamento. Y quiero que lo tengamos muy presente la época, que es en la comunidad, en los creyentes del primer siglo, para poder entender
todo lo que él comienza a narrar acá, lo que él comienza a direccionar, tenemos que entenderlo basado en la época que él lo está enseñando. La Epístola de Santiago es un tratado simple pero organizado y lógico sobre los aspectos éticos de la vida del creyente. No habla de temas doctrinales, sino de temas prácticos para nuestra vida. El principal tema del libro, del llamado de Santiago al creyente, es para que la fe verdadera resulte en hechos visibles de obediencia y justicia. Esa es la principal tarea de la epístola, es que nuestra fe sea verdadera, no solo de palabras, sino de hechos. Entonces, entrando en teniendo ese panorama de en qué momento se escribió, quién la escribió y para qué la escribió, vamos a comenzar ahora sí a estudiar el libro de Santiago. Y vamos a estudiarlo pasito a pasito para poderlo comprender. Vamos a Santiago 1 y vamos a comenzar a leer el primer versículo. Nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están dispersas, paz. Que están en la dispersión, paz. En otra versión dice: a las que fueron esparcidas entre las naciones. Entonces aquí vemos que esta epístola él la está dirigiendo a los creyentes que han sido dispersados, ¿sí? A las 12 tribus que fueron dispersas. Y me llama mucho la atención acá porque dice a las 12 tribus dispersas. Aquí no dice a las 10 tribus, dice a las 12. Y era porque en ese tiempo aún la tribu de Judá no había regresado, ¿sí? Por eso lo que nos han venido enseñando antes, que los que están ahorita no son los verdaderos Yehudí, ¿sí? Sino que son unas personas que están ahí usurpando ese lugar. Por eso aquí dice a las 12 tribus que han sido dispersas. Entonces aquí nos comienza a dar claridad que no regresaron ninguna de las tribus, ¿cierto? O regresaron de pronto unos poquitos, pero volvieron a dispersarse. Entonces esta epístola, Santiago le está diciendo a todos los creyentes que son parte de las 12 tribus, que son parte del pueblo. O sea, esta epístola no es para ninguna religión, no. Esta es para los 12 tribus, para el pueblo de Israel, que han sido dispersos. Y también nos habla y hace referencia a que han sido dispersos por causa de la persecución. Porque en este tiempo del primer siglo se levantó una persecución contra los creyentes en Yeshua. Entonces, Santiago escribió a la iglesia del primer siglo que creía en el Mashiach. Entonces, recordemos que en ese momento la iglesia estaba pasando por persecución. Y eso lo recordamos a través de Esteban, ¿recuerdan? Esteban cuando se levantó a predicar de Yeshua, de lo que él había hecho, de todo el plan de redención a través de Abraham, desde el tiempo de Abraham, todo el proceso que pasó hasta Yeshua, llegaron los judíos y ¿qué hicieron? Lo mataron, ¿cierto? Ellos no creyeron en lo que él estaba diciendo, sino que pensaban que era una herejía. Entonces, ¿qué pasó? Lo mataron. Entonces la comunidad, los creyentes en ese momento del primer siglo estaban viviendo esa persecución por parte de los judíos y también por parte del pueblo de Roma que estaba ahí alrededor. Los mataban, a todos los creyentes de ese tiempo, los mataban por creer en Yeshua o los torturaban. Eso es lo que estaban viviendo en ese momento cuando se escribió esta epístola. Recordemos también cuando Pablo y Silas se levantaban a predicar, ¿qué era lo que ellos recibían? Azotes. Ellos no se recibían elogios. Muchas veces uno cuando predica, muchas veces le dice, ay, lo hiciste bien. En ese tiempo no le decían, lo hiciste bien. En ese tiempo recibían azotes por hablar del Eterno. Los perseguían, los encarcelaban. Entonces, esa era la situación de ese momento. Entonces, también cuando uno lee la historia de la persecución de los creyentes del primer siglo, veíamos que a ellos los torturaban, los mataban, los colgaban, los quemaban, aún en las calles, por creer en Yeshua. Y ahí es cuando vamos a entender ahorita lo que me dice el versículo número 2. Y mira lo que dice: hermanos, le está diciendo a los creyentes, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, cuando me dice hermanos,
tengan por sumo gozo. Cuando me dice sumo, como algo pleno. Y ese gozo significa que una alegría, un deleite, una calma, un motivo de alegría, una bendición. Pero por eso les explicaba primero la situación que estaban viviendo ahí, en persecución. Estaban viviendo dificultades por creer en Yeshua. Y les dice Santiago, hermanos, tengan por sumo gozo las pruebas que están viviendo. Las pruebas que ellos estaban viviendo en este momento no eran las pruebas porque tengo una dificultad financiera, o la prueba porque mi hijo es rebelde, o la prueba porque mi esposo no quiere creer. No, las pruebas verdaderas que ellos estaban viviendo acá era por creer en Yeshua y obedecer lo que él decía. Esas eran las verdaderas pruebas que estaban acá. Entonces, imagínese que a uno le digan, tenga por sumo gozo, por alegría, cuando usted esté siendo perseguido. ¿Sí? Como a veces uno dice, no, pues ¿quién se va a gozar en medio de la persecución, en medio de la dificultad? Pues sí se puede, porque Jacobo nos lo estaba diciendo. Que sea un gozo completo, una tranquilidad, que ustedes vean como una bendición cuando estén siendo perseguidos, cuando estén siendo ultrajados por causa del nombre de Yeshua. Aquí no está diciendo que teman por sumo gozo y alegría cuando estemos en la abundancia, porque normalmente uno como creyente, cuando tiene la sobreabundancia es cuando más gozoso está, cuando más alegre, muchas veces está más dispuesto, tiene la mejor sonrisa, la mejor cara. Pero aquí algo hermoso que nos dice el tema por sumo gozo, cuando se encuentre en las diversas pruebas. Esas diversas pruebas hace referencia a que no iba a ser una sola prueba o dos, sino que iban a ser muchas en diferentes aspectos de su vida, en diferentes aspectos de su caminar por creer en Yeshua. Las pruebas hace referencia a poner a prueba algo. Entonces es una adversidad, es una aflicción, una tristeza. Pero recordemos, por causa del Mashiach. Porque yo me ponía a pensar, ¿qué diferencia hay en las pruebas de un creyente y en las pruebas de una persona que no conoce a Dios? Muchas veces no hay diferencia, porque los no creyentes también tienen hijos problemáticos, muchas veces tienen dificultades financieras, tienen dificultades en muchos aspectos de su vida. Y uno lo mira con el creyente y es muy parecido, muchas veces. Entonces, realmente esas son las pruebas que nos habla aquí la Escritura. Porque qué diferencia hay un no creyente a un creyente si vivimos lo mismo. No son tal vez las pruebas de la vida que nos están formando en muchos aspectos de nosotros, que tenemos que pasarlas, seamos o no seamos creyentes. ¿Sí? Porque aún muchas veces uno ve personas no creyentes que no se atemorizan por muchas dificultades o que viene alguna situación difícil y saben salir adelante. Y muchas veces el creyente se queda como, aún teniendo a Yeshua, como que patina, como que, uy, ¿será que sí, será que no? Y resulta que el no creyente muchas veces es más fuerte y tiene más fe, por decirlo así, que aún un mismo creyente. Y estas pruebas que me hablan acá, no me habla de las pruebas diarias de la vida, sino me habla de la prueba de creer en Yeshua. Cuando me dice acá poner a prueba, eso está como cuando hacen el diseño para crear un avión o un carro. Entonces hacen todo el plano, hacen bosquejos, maqueticas y después comienzan a fabricarlo, comienzan a construirlo. Y antes de enviar ese avión a ponerlo en servicio, primero tienen que hacer una serie de pruebas. Por ejemplo, un carro lo ponen a prueba en velocidad, los frenos, un choque, cómo reacciona. Entonces, antes de enviarlo a que haga aquello por lo cual fue creado, primero se pone a prueba. Igualmente nos pasa a nosotros como creyentes en Yeshua. Primero el Eterno nos va probando para después ahí sí que usarnos en muchas cosas. Por eso, ahorita vamos a ver más adelante que cuando no se pasa la prueba, difícilmente vamos a ser usados. Entonces, otra significado de prueba es hacer un examen. Y este me gusta mucho porque en los momentos de dificultad, eso es algo que lo he escuchado mucho del padre, dice, no pasó el examen, sí pasó el examen. Y eso hace referencia ¿a qué? A que sí se pasa la prueba o no se pasa la prueba. Entonces, la prueba en nuestra vida, en Yeshua, es un examen. Entonces dice, volvamos otra vez, cuando se encuentren en diversas pruebas, en diversos exámenes, recuerde que las pruebas son exámenes, téngalo por una alegría, es una bendición.
Entonces, cuando usted nuevamente está en una aflicción, en una prueba por causa de creer en Yeshua, es una bendición. Ya no tenemos por qué amedrentarnos o entristecernos o porque estoy pasando esto, no. Es una prueba, es un examen. ¿Y qué pasa cuando uno está en el colegio y le hacen un examen y usted lo pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Pasa a otro nivel, ¿cierto? Lo promueve. Pero si pierde el examen, ¿qué pasa? A repetir, ¿cierto? Igualmente pasa en la fe, pasa en medio de las pruebas. Las pruebas o nos ayudan a pasar el examen y ser promovidos, o si no pasamos el examen, nos quedamos otra vez repitiendo el mismo examen, repitiendo el mismo examen. Y eso tiene graves consecuencias. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, esas pruebas son por causa del Evangelio y lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a Lucas 22, 28, que aún el mismo Yeshua les decía a sus discípulos que él sufrió pruebas. Aún el mismo Yeshua tuvo que vivir pruebas por causa del llamamiento que él tenía. Entonces nos dice Lucas 22, 28, ustedes son los que han permanecido conmigo a través de mis pruebas. O sea que Yeshua también tuvo que pasar pruebas. Sí. Entonces, si él las pasó, no creamos que nosotros no tenemos que pasarlas. Y vamos, Hechos 20, 17, 19. Tenemos varias citas para ver que realmente cuando me habla aquí de pruebas, me está hablando es por causa del Mashiach. Hechos 20, 17, 19. Que lo tenga, porfa. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de las sinagogas. Cuando se presentaron a él, le dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Adón con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. Entonces mira aquí lo que nos dice. Dice sirviendo. ¿Sí? Dice, he estado ya con ustedes sirviendo. Y que me han venido muchas pruebas a causa de la conspiración de los judíos. Entonces aquí vemos claramente que Pablo estaba sufriendo estas persecuciones por causa de hablar la verdad. ¿Sí? Aquí él no nos dice que no tenía ninguna otra prueba, sino era por causa de hablar la verdad. Porque los judíos en ese momento no querían que él enseñara acerca de la incircuncisión. Los judíos querían que ellos siguieran con los ritos, que ellos venían esas costumbres. Y Pablo comenzaba a enseñar la verdadera salvación que venía a través de Yeshua, que no era a través de los ritos de ellos, que no era a través de obras, sino que era a través de la gracia y de la obediencia a Yeshua. Entonces, aquí vemos que esas pruebas eran por causa del Evangelio. Y en este caso en particular eran persecuciones. Ahora en Gálatas 4, 13, 14 vemos otro tipo de prueba por causa de llevar el Evangelio. Gálatas 4. Sí, señor, 13, 14. Pero bien saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, los anuncié el Evangelio la primera vez. Y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que sufría en mi cuerpo, sino que me recibieron como un ángel de Yahweh, como a Yeshua mismo. Entonces aquí vemos que dice que él tenía una enfermedad y por causa de esa enfermedad, él fue a llevarles la palabra ya a ellos. Entonces, la prueba que él está viviendo acá era una prueba de enfermedad, pero esa enfermedad no era por causa de un descuido o porque su alimentación era mala o algo, no. Era por causa de que había un propósito y que él llevara la palabra de Yeshua a los Gálatas. Por eso dice, primero estuve con ustedes con esta enfermedad llevándoles la palabra y ustedes no me despreciaron en medio de esta prueba. Entonces muchas veces vemos que por causa de llevar la verdad van a venir también enfermedades. El enemigo puede levantar muchas veces cosas o uno puede pasar por ciertas cosas en la salud por causa de llevar la verdad, ¿sí? Y eso lo vimos a través de nuestro pastor, que él, cuando el Eterno lo levantó a hablar cosas que ningún otro hablaba, el enemigo quiso que entorpecer
lo que el Eterno estaba haciendo a través de él, a través de una enfermedad. ¿Sí lo recuerda? Entonces, aun cuando una persona, un verdadero creyente, un verdadero hijo se levanta a llevar la verdad, aún la enfermedad puede venir. Pero la enfermedad no es tropiezo para no seguir haciendo la obra. Porque aquí él lo dice, tuve la enfermedad, pero les estaba enseñando. Entonces, ¿qué aprendemos para nosotros? Que si viene un tiempo de enfermedad, un tiempo de quebranto de salud, nosotros tenemos que seguir avanzando, seguir en el servicio y en la obra del Eterno. Una enfermedad, aquí a través de Pablo lo aprendíamos, no es una excusa para no servir. O no puedo decir, cuando Dios me sane, ahí sí le voy a servir con todo mi corazón. Eso lo escuchamos mucho. Y por ejemplo, en el caso de mi mamá, cuando ella tuvo esa enfermedad, ella siempre pedía, no, si Dios me sana, le voy a servir con todo mi corazón. Y no pasó. Pero tampoco en los momentos de esa enfermedad hizo, no le sirvió como de pronto haber empleado ella esos pocos meses, esos pocos años para servirle con todo el corazón. Entonces, esto nos enseña que las enfermedades no es una excusa para servir a nuestro Padre. Al contrario, si aún bien tiene una persona una enfermedad que sabe que es terminal, que sabe que puede que el Eterno la sane, puede que no, solamente tiene la última palabra, aún con más ganas, tiene que esa persona servirle al Eterno, porque tal vez son sus últimos años, sus últimos meses, en el cual el Eterno le está dando la oportunidad de ¿qué? De servir. Y el servicio, y ahorita lo vamos a ver, tiene una gran recompensa. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces, aquí en Apocalipsis nos está enseñando que viene una prueba sobre toda la tierra, para probar a los moradores. ¿Para qué el Eterno necesita probar a toda la humanidad? Para saber realmente quiénes son sus hijos y quiénes no. Hacer separación. Hacer separación. La cizaña del trigo. Entonces, esa prueba que viene sobre la tierra es ¿para qué? Para hacer esa separación. Pero mira lo que dice acá el Eterno, que Él nos guardará cuando venga esa prueba. ¿Pero a quiénes va a guardar? Los sellados. A los sellados, a los que realmente han caminado y obedecido, los que realmente han muerto, han pagado un precio con el Eterno. ¿Será que el Eterno va a guardar a los que vienen solamente y se sientan, escuchan, pero no hacen? No, difícilmente no. Y aquí en Santiago, en 1:22 lo dice, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Y muchas veces las comunidades, las iglesias, están llenas de ¿qué? De oidores. Y entonces cuando venga la prueba, ahí es cuando ellos van a decir, ¿por qué Dios no me ayuda en medio de todo lo que está pasando? Si cuando Dios habló, no le obedecieron. Si cuando Dios habló, no le pusieron atención. Por eso, Él dice acá que nos guardará, pero guardará a los sellados y guardará a los que han escuchado y han hecho, obedecido. Mateo 5, 11, 12. Yahweh los bendecirá a ustedes por causa mía. Por causa mía la gente los maltrata y diga mentiras contra ustedes. Alégrense y pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Sí, otra versión dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, ¿por qué? Por mi causa. Y mira que aquí está confirmando lo que nos dice Santiago, ¿sí? Bienaventurados, una bendición, sumo gozo, cuando los persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y nos dice lo mismo que Santiago, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, y aquí nos da un motivo para alegrarnos. ¿Sí? Porque uno puede decir, no, voy a sufrir por causa del Mashiach, tengo que aguantar esto, aquello, pero aquí nos da un motivo para alegrarnos en medio de esas pruebas, y es que vuestro galardón
es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en medio de esas persecuciones, por causa del servicio a Él, de amarlo a Él, vamos a recibir un gran galardón. Vamos al verso 3. Y me dice que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, aquí ya me está hablando que la prueba de ¿qué? De la fe. ¿Qué va a ser probada? La fe. Eso es lo que va a ser probado en medio de nosotros. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, me gusta mucho acá que dice que la prueba produce. ¿Sí? O sea, la prueba no es solamente aflicción, no es solamente persecución, sino que la prueba hace algo en nosotros. La prueba en nosotros produce. Y mira lo que significa, aquí en la versión dice paciencia. Y paciencia significa resistencia o soportar alegremente o esperanzado. Constancia, perseverancia. Entonces, ¿qué produce la prueba de nuestra fe? Constancia, perseverancia, nos hace resistir con respecto a las circunstancias. Entonces, la prueba cuando viene al creyente, al que sirve en el Eterno, lo hace fuerte. ¿Sí? La prueba no debilita, la prueba hace fuerte al Hijo del Eterno, al que sirve para Él. La paciencia como una cualidad del espíritu o de la mente que soporta males y sufrimientos con una mente tranquila. Y esa es una característica, una mente tranquila, un espíritu tranquilo. Eso es lo que hace la prueba en medio de nosotros. Vamos a 2 de Timoteo 3, 10, 12. Pero tú has seguido mis enseñanzas, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas el Adón me libró. Amén. Entonces, en esta otra versión, en el versículo 10 dice, pero tú que has seguido de cerca mis enseñanzas, conducta, propósito en la vida, confianza, firmeza, amor y perseverancia. Aquí ya no nos habla, no nos dice la palabra como tal paciencia, sino en esta versión dice perseverancia, que ha sido a causa de las pruebas. Yahweh hace el examen para animar, probar la fe y la confianza en Él. Para eso son las pruebas. Animar. ¿Por qué ustedes piensan que una prueba es para animar? Porque es que la prueba nos saca lo mejor de nosotros o lo peor. ¿Sí? Lo peor, cuando saca lo peor, nos quejamos, renegamos o volvemos atrás. Cuando saca lo mejor, dice que, así como decía Caleb, a los 80 años, dame ese monte y lo tomaré. ¿Sí? Una actitud de conquista, una actitud de que sí voy a salir adelante. Por eso el Eterno nos decía, todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece. Y en medio de la prueba, tenemos siempre que recordar eso, que Yeshua es el que nos fortalece y en Él somos más que vencedores. Entonces, Primera de Pedro 1, 6, 7, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y mira lo que dice, así que alégresen de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Entonces, si es lo que dice acá, estas pruebas van a demostrar si nuestra fe es verdadera o es una fe fingida o es una fe muerta. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Yeshua sea revelado a todo el mundo. Entonces, aquí es algo muy importante cuando dice, cuando ustedes soporten todas estas pruebas y se mantengan firmes, es cuando van a recibir alabanza, van a recibir ese galardón, al soportar estas diversas pruebas. Y el verso 4 de Santiago nos dice,
Mas tenga la paciencia. Aquí ya sabemos que no solamente paciencia de esperar, sino la paciencia de ¿qué? De perseverar, de soportar. Tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. La palabra completa, que tenga la paciencia, su obra completa, hace referencia a alcanzar madurez. Entonces, ya comenzamos a... Si se dan cuenta que eso va esquemáticamente. Entonces, viene que las pruebas producen en nosotros esa perseverancia y su obra completa, el propósito de la paciencia, de ser perseverantes, de lo que comienza a formar en nosotros, es que alcancemos una madurez. Entonces, esa palabra completa significa alcanzar madurez, ser íntegro completo en un sentido moral. Entonces, esa es lo que produce la prueba en medio de nosotros, cuando la pasamos, una madurez. Entonces, lo que hablábamos ahorita, si gano el examen soy promovido, pero si no lo paso, ¿qué pasa? Tengo que repetir otra vez el mismo examen. Pero hay un riesgo cuando se repite el examen una y otra vez, y es que las personas se estancan espiritualmente. Su fe comienza a morir, porque no está avanzando. Recuerden que la Escritura nos dice que nos llevaría ¿a qué? De gloria en gloria. Las pruebas que vienen a nuestra vida es ¿para qué? Para poder ir de esa gloria en gloria. Porque en medio de las pruebas es que nosotros vamos a ver la mano del Eterno obrar a nuestro favor, cuidándonos, levantándonos, supliéndonos todas nuestras necesidades cuando le estamos sirviendo. Entonces, una persona, cuando vemos una persona inmadura, es porque una persona que no ha pasado pruebas. O sea, sí las ha vivido, ¿sí? Ha vivido, No las ha sabido. pero no ha pasado el examen de la prueba. Entonces, cuando una persona, usted la puede identificar, una persona que es inmadura, es porque no ha sabido resolver los exámenes que el Eterno le ha dado en su vida. Entonces, la inmadurez no nos puede llevar a una verdadera fe. La inmadurez siempre va a ser un tropiezo para que mi fe sea verdadera. Entonces vamos a poner ejemplos. Entonces, como si fueran en un estudio secular. Uno primero pasa por párvulos, pasa por preescolar, primaria, bachillerato, universidad, y ya los que se comienzan a graduar de especialidades. Y vamos a ver en qué nivel estamos. Estamos en párvulos, estamos en preescolar, primaria. Y vamos a colocar un ejemplo muy bonito que está en Lucas 14, 25-27. Y este es uno de los primeros exámenes que el Eterno le hace a sus hijos. Mira lo que le dice, lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice, mucha gente seguía a Yeshua y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, o a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y en la Nueva Versión Internacional nos dice el mismo texto. Grandes multitudes seguían a Yeshua y él les volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, o a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, ese es el primer examen que muchas veces el Eterno le hace al creyente, al que comienza a buscarlo. Dice que el que quiera ser mi discípulo, aquí no dice a mis discípulos, ¿sí? Sino dice al que quiera ser, ¿sí? Antes. Aquí estamos hablando de las pruebas de los párvulos, ¿sí? Porque es el primer peldaño para uno comenzar a hacer ese talmidín de Yeshua. Y nos dice que si uno no deja, aquí nos está hablando algo específico y es la familia. Si usted no muere al amor que tiene a su familia, ya sea a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, y después nos dice, aún a ustedes mismos no pueden ser mis discípulos. Y aquí en este primer punto es donde muchos se quedan.
en este primer puntico, que no, es que mis hijos no los puedo sacar de la casa, así estén en rebeldía, así estén en desobediencia, no los saco porque yo los amo. Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros? A reprobar el examen, ¿sí? Y eso es cuando un hijo no quiere cambiar, que conoce la verdad muchas veces, pero no quiere cambiar. Aun cuando muchas veces la escritura me dice que cuando hay un yugo desigual, que una persona cree en la pareja y el otro no, aún ahí cuando el esposo dice la escritura que la ama a ella, es un hombre fiel, es un hombre que la respeta, pues esa mujer puede santificarlo. Pero si ese esposo tal vez no cumple esos requisitos, sino que es un adúltero, un borracho, la maltrata con palabras, con golpes, ¿será que el Eterno en algún momento le está diciendo, venga? Pero es Como que hay que, otro punto, Miguel Ángel. Hay infieles buena gente. ay, Hay infieles buena gente, yo los conozco. sí, Infieles que se portan muy bien. más peligroso aún. difíciles, más difíciles de Hay infiel identificarlos. que se porta bien. Y es ahí donde, digamos, aún la fe de nosotros es un examen que Él nos hace, porque muchas veces el Eterno no le dice a uno que se aleje de la familia para que uno se sienta, para uno rechazarlos o para uno quedarse solo. Muchas veces Él hace esta exigencia es porque eso lo estanca a uno y no permite que uno cumpla el propósito que el Eterno tiene para uno. Muchas veces la familia se convierte en Una falsa seguridad. una falsa seguridad y en un estorbo muchas veces. Y cuando hacía ese estudio y tocaba este tema, me acordaba mucho del proceso que pasó mi esposa al morir a su familia, ¿sí? Porque fueron años, como 2, 3 años, donde el Eterno comenzó allá a golpearle el corazón, muera su familia, muera su familia. Y ella decía, pero ¿qué va a morir si mi familia está lejos? Físicamente estaba lejos, pero en su corazón ella aún arraigaba muchas cosas de ellos y aún los amaba de una manera que no era correcta. Cuando vino un momento eh, en la vida de nosotros y llegó un momento donde la familia de mi esposa estaba compartiendo con cerveza, con eso. No todos conocían como ahorita, estaban en el proceso. Y ellos en algún momento llegaron a la casa, fuimos y compartimos un momentico, una invitación, porque igual uno se da en algunos momentos, pero sin uno llegar a terminar siendo como ellos, ¿sí? En ese momento en la noche llegaron, yo sí sabía que ellos de pronto iban a estar tomando, iban a estar haciendo muchas cosas, y llegaron a golpear a la casa como 10, 11 de la noche, y nosotros estábamos ahí con los niños y todo. Yo le dije, si es su familia y vienen borrachos y vienen tomados, no entran. ¿Sí? Ella se espelucó. ¿Sí? Ella literalmente. Sí, ella se transformó. ¿Cómo así que usted no va a dejar que esta también en mi casa? ¿Cómo es que no va a dejar entrar a mi familia? Dije, no. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice en el Salmo 1 que no nos sentemos en sillas escarnecedores ni en silla de burladores. Entonces dije, no, porque ellos, algunos conocen y no han querido obedecer. Entonces no entra. Y ella, pues gracias al Eterno, brava y lo que sea, obedeció. Y ahí ella dijo, no entran. Bueno, ahí la mamita se puso brava, bueno, todo eso. Y mira que ahí ella aprendió a morir a su familia. Y mira que después de eso vino una recompensa por el morir a ellos. Que fue que llegó primero Karen con José, después ahorita que llegó Roger y Daniela. Y ahí el Eterno comenzó a hacer después de que vino un verdadero morir y un desprendimiento a ellos. Si mi esposa, ella fuera sido permisiva, ay, no importa, sigan así, ay, si ustedes, yo comparto con ustedes, usted es mi familia, les permito lo que sea porque ustedes son mi sangre. Créame que ella no estaría viendo los frutos que el Eterno le ha permitido ver ahorita. Todo porque una decisión, un examen de párvulos, que era morir a la familia, ¿sí? Y muchas veces cuando uno no muere, a la familia aún le está quitando la oportunidad a ellos, porque el Eterno nos mandó a ser estorbo, ¿sí? Nosotros tenemos, cuando uno es el creyente y en la familia no hay más, pues uno es el estorbo para que ellos, ¿qué? No continúen su mal camino.
Y ahí es cuando comienza la verdadera fe a ser probada, porque cuando uno es estorbo lo van a rechazar, lo van a tratar mal, y es que mi mamá, ¿por qué me dice esto? Mi mamá se volvió religiosa. Por eso en una familia hay comunión, pero no hay alianzas. Una alianza no tiene que hacer No hay con la alianza. familia. Estamos aprendiendo, porque claro, las alianzas, porque ellos muchas veces alianzas. no están en el mismo espíritu, No son aliados de nosotros en el Mesías. en el Mesías. ¿Sabes? No. Terminaríamos como las alianzas que hizo Salomón con los pueblos Exactamente. paganos. Exactamente. Entonces ahí ya uno se evalúa, ¿sí? ¿En qué estoy? ¿Estoy en párvulos, preescolar o ya entré al caminar de la verdadera fe? Y ahí sí uno puede tomar muchas referencias para ver en qué está mi proceso, pero el Eterno me guiaba era mucho con esa, porque muchas veces hay muchos que en la comunidad que están aún en párvulos y llevan muchos años. Y por eso uno no los ve que crezcan. Hay momentos donde de pronto las pruebas son largas, pero llega un momento donde la prueba se acaba y se avanza. O sea, las pruebas nunca van a estancar a alguien si las pasa. O sea, las pruebas siempre es para promover. Eso no se nos olvide. La prueba siempre es para promover a alguien. Mateo 19:29 nos dice, y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Entonces aquí ya nos habla aún ya de dejar aún las cosas materiales, ¿sí? No como habla el cristianismo de que venda la iglesia, dale a la iglesia al pastor, no, aquí Yeshua nunca dijo eso, ¿sí? Que dejen eso por causa mía. ¿Por qué dice por causa mía? Hay un texto mal interpretado, Miguelito, donde dice en el libro de Mateo, dejar que los muertos entierren sus muertos. Y ese texto lo han malinterpretado en las religiones, pensando que el muerto es un muerto, ¿no? El contexto del modismo hebreo era que cuando le estaba hablando a ese hombre, dejar que su muerto entierre sus muertos, era que él ya había pasado los 7 días de luto, pero él tenía que esperar un año para recibir la herencia y bajar o subir a Jerusalén. Entonces Jesús le estaba diciendo, muere a todas tus seguridades y muere a tu economía y sígueme ahora. Por eso le dijo, dejar que sus muertos entierren sus muertos. Eso es un modismo. Y muchas veces eso que su merced nos está enseñando es un estorbo. Es un estorbo, claro. Porque uno dice, bueno, aún en creyentes, voy a hacer esto, voy a construir mi casa de esta manera, voy a comprar esto, aquello, y ahí sí, le sirvo al Eterno. ¿Lo hemos escuchado en creyentes? Sí, lo hemos escuchado. Por eso aquí dice la parte de la escritura que el pastor nos enseña, y aquí también nos dice, aquel que no haya dejado casas, terrenos, o sea, cosas materiales por seguirlo a él. Las falsas seguridades. Las falsas seguridades. Y me gusta mucho cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando vayan, no tomen nada, simplemente la ropa que llevan puesta y listo. O sea, no se preocupen por el camino porque yo les voy a suplir el resto. Aún les enseñaba a sus discípulos, mueran a sus seguridades materiales. Porque muchas veces esas seguridades materiales o el querer alcanzarlas para tener una estabilidad, y ahí sí les sirvo, es un estorbo. ¿Sabe qué me recuerda eso, Miguelito? Eso me recuerda ahorita que estuve la última vez en Paipa. Pues allá no me estaban esperando, sino yo caí de sorpresa. Ese viaje lo hicimos con ustedes. Sí. Sí, ya me acordé. Cuando llegamos allá, pensaron que era que yo iba a ver la casa. Entonces llegó el personaje y se me acercó y me dijo, pastor, ¿quiere ver su casa? Y yo dije, es que yo no vine a eso. Yo vine fue con otro propósito y otra tarea. Y se quedó mirándome así. Entonces dije, no, esa no mi prioridad no es eso. Porque al fin y al cabo esos pasajeros y a mí no me interesa. Porque al fin y al cabo eso no va a quedar conmigo. Eso va a ser temporal y quedará para otro. Sí. Nosotros estamos sembrando para otro. Entonces, cuando uno aprende a morir a las cosas, uno sabe que no está sembrando para uno. Estamos sembrando a futuro para otros. Amén. Marcos 10, 28, 30. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí, y del Evangelio, por causa de mí, y aquí me gusta que aquí en este texto le añade el Evangelio, por causa del servicio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo,
casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí en ese texto que les leí era Marcos 10:28. Aquí nos dice algo y es que lo que uno deja y lo que uno recibe por seguirlo a él. Lo que el pastor nos estaba enseñando. Muchas veces uno deja muchas cosas y resulta que otro sembró antes y vamos a cosechar de lo que sembró el hermano. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con cuáles son los anhelos y las intenciones, porque muchas veces también hemos escuchado que dicen, no, yo voy a sembrar y como nadie ha pagado el precio que yo he pagado, no les voy a ayudar. Entonces, como que, venga, como que usted no ha entendido el por qué Dios le está dando la provisión y por qué el Eterno le está abriendo puertas. No es para eso. Muchas veces no se entiende que el que va adelante es el que paga muchas veces el precio más difícil para que los que vienen atrás no tengan que, y no tengan que pasar las mismas dificultades, sino uno les enseña el camino. Venga, no se meta por allá, sino venga por este ladito, que va a ser, lo va a llevar a la misma bendición. No es acortar camino, ¿sí? Porque el que va adelante es el que más sufre porque tiene que pagar la novatada, tiene que aprender de sus propias experiencias, de su trabajo sucio. Pero eso no significa que ellos, ay no, yo pagué, ustedes tienen que aprender igual y pasar para el mismo trabajo. No, porque entonces usted para qué va adelante. Porque eso sería un ser egoísta. Sería ser egoísta. Pero así lo hemos a veces escuchado. Entonces, aún para que nosotros aprendamos, porque uno cae en el error de eso, es así como para ellos sufrir, yo sufrí, usted también tiene que sufrir, papito. No, la idea no es eso. Así no es eso. Ahora, aquí quiero, porque bueno, aquí ya entendimos las pruebas, el propósito que nos ayudan a avanzar, pero es por causa del Mashiach, ¿sí? De los sufrimientos. ¿Y nosotros estamos en alguna persecución? No. Por ahí las deudas. Las deudas, que están ahí Están cobrando. que están ahí detrás, ¿sí? Realmente las persecuciones, nosotros no tenemos ninguna, realmente aquí en Colombia, nosotros gracias al Eterno aún no estamos viviendo eso. Por ahí nos harán, en el colegio los pelados les harán bullying. Ay, el cristianito, ay, el mojigato. Pero son pruebas pequeñas, o sea, no es algo de vida o muerte. ¿Sí? No como lo que pasó ahorita en África con esos 50 muertos en una iglesia que hubo. Llegó un grupo musulmán y acabaron casi con todo. Imagínate, nosotros todavía no estamos En Nigeria. en eso. Gracias al Eterno, Él sabe por qué y nos está preparando. ¿Sí? Porque cuando venga ese momento, porque en algún momento va a llegar también acá a Colombia, y ahí es donde nuestra fe realmente va a ser probada. Hay muchos... Ahí sí no se congregan. Ay, sí, no se congregan. Por ahí tal que los matan, ¿sí? Entonces, aún nosotros no estamos viviendo eso, o sea que nuestra fe realmente, las pruebas que pasamos realmente son nada, son bobadas, ¿sí? Y muchas veces uno se queda en esas bobadas, dándole vueltas días, meses, años, por una mentalidad muchas veces cerrada. Por eso el Eterno es muy lindo cuando nos enseña que a través de Santiago que las pruebas es a precio de sangre y de muerte. Ahora vamos ahorita a leer el versículo 5 al 8 y quiero dejar algo claro y es que dejar el pecado no es una prueba. ¿Sí? Principio. Es un principio y es un fruto del arrepentimiento. ¿Por qué lo digo? Porque es que mucha gente dice, uy, estoy viviendo una prueba en mi carne. No, eso no es una prueba. ¿Sí? Es porque falta morir a sus pasiones, a lo que está dentro de usted, que es la concupiscencia. Eso no es una prueba. Ahorita lo vamos a ver. Otra cosa, que una persona que no pasa exámenes, que no pasa las pruebas, se convierte en una persona de doble ánimo, que es la que nos habla aquí Santiago más adelante. Y me gusta mucho que Santiago todo lo va enlazando, porque muchas veces se toman solamente los versículos del doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, pero no nos muestra el por qué es inconstante, por qué es de doble ánimo. Y aquí nos está enseñando que es por causa de no pasar las pruebas que el Eterno les coloca
en la vida. 5:8 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, que el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos, ¿sí? No es en un camino, sino en todos sus caminos. Doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Es el doble espíritu, ¿sí? Hay un doble espíritu en la persona que es inconstante. Es decir, que es vacilante en opinión o propósito. ¿Sí? Un día dice una cosa, otro día dice otra, un día quiere un propósito, otro día no, yo más bien sirvo en esto, otro día no, quiero servir en la alabanza, otro día quiero servir en Ujier. Es inconstante, es inestable. Una persona de doble ánimo es la que no ha pasado los exámenes de las pruebas. No es una persona confiable para un llamado. ¿Sí? Por eso lo hermoso, la prueba perfecciona la fe, pero el que no pasa la prueba no es confiable para un llamado. Entonces una persona de doble ánimo no es confiable para un llamado. En esto podemos perder muchos años en ese doble ánimo. Si uno no se determina, uno puede durar muchísimos, muchísimos años dándole vueltas al mismo problema, dándole vueltas al mismo problema. Y lo digo por experiencia propia, porque en los años que yo viví al comienzo, antes de casarme, yo viví así, en un círculo, y no avanzaba. Quería avanzar y volvía atrás, quería avanzar y volvía atrás. Y no me hacía yo confiable para el Eterno de que Él entregase algo. Pero llegó un momento ya donde el Eterno, por su misericordia, después de que me cansé, comenzó a alinear muchas cosas en mi vida, comenzó a traer madurez, comencé a pasar la prueba, comencé a avanzar. Entonces ya como que mi fe comenzó a fortalecerse, ya uno comenzó a perseverar, comencé a crecer. ¿Todo por qué? Por una determinación. Porque antes era un mar de emociones y un mar de cosas que nada que ver con el Eterno. Cuando me dice doble ánimo y me da aquí la referencia de que es como las ondas del mar, es que avanza y retrocede. Avanza y retrocede. Entonces hay una falsa seguridad en la persona de doble ánimo y es que comienza a hacer las cosas con toda la energía y avanza, como las olas del mar. Las olas del mar avanzan, ¿cierto? Entonces la persona de doble ánimo también avanza en la fe. Pero llega un momento donde también comienza a retroceder. Entonces se confía en que avanza un poquito, pero no se está dando cuenta que es de doble ánimo porque en vez de seguir avanzando, está retrocediendo en algunas circunstancias. Una persona que soporta las pruebas va de avance, de gloria en gloria, bueno, ya le había dicho. Y aquí eso es tremendo, porque cuando dice que pidan sabiduría, pero pídanla sin dudar, y yo me acordaba mucho de las enseñanzas que el Eterno ha permitido que aprendamos sobre los híbridos, sobre la forma en que los demonios están trabajando para engañar a la humanidad. Y yo escuchaba de personas de la comunidad que dicen, bueno, eso todavía no lo creo mucho, hay que ver. Y me puse a investigar qué se está hablando alrededor de ese tema y resulta que ahí, y eso no es de ahorita, eso es del 2018 o antecitos, ya están hablando de los extraterrestres y ya están metiendo ahí a Jesús. No digo Yeshua, digo Jesús, que es un extraterrestre. Escuchaba el testimonio de una persona que tuvo una experiencia, que lo llevaron en una de sus naves y que él era ateo, que no cree en nada, y vio descender un hombre de cabello largo y barba, a un Jesús. Él dijo, ahí comencé a creer en Jesús. Y un nórdico y pensó que... un nórdico. Y también dice que, y todo lo está, es que mira lo tremendo, es que todo lo están relacionando con la Biblia, para engañar. Entonces dicen que lo llevaron al trono de los 24 ancianos y comienzan a realizar Apocalipsis. Y la persona que enseña es un ufólogo y él utiliza la Biblia.
Él no utiliza nada del otro de que se esté inventando, la misma escritura para que engañar. Entonces imagínate, nosotros le estamos pidiendo al Eterno sabiduría en todo lo que nos estás enseñando, pero estamos dudando de lo que nos está hablando. Está como en los tiempos de Noé. Sí. Decía, viene un diluvio, pero ¿qué diluvio si no está lloviendo, nunca ha llovido? ¿Cómo se va a inundar la tierra? Igualmente, aún muchos estando aquí en la casa, que el Eterno nos ha dado el privilegio de demostrarnos muchas cosas que van a venir a futuro y todavía como que ¿será que sí? Estamos dudando y siendo como las olas, ¿será que sí? ¿Será que no? Y cuando venga ese momento, si una persona no está firme, se deja engañar. Se deja engañar por toda esta mentira, porque ellos ya lo están trabajando y ya están metiendo la Biblia. Pero gracias al Eterno nos está advirtiendo, ojo, son demonios disfrazados detrás de todos ellos. Y como al enemigo no nos enseñaban que aún muchos de ellos no es difícil tomar la apariencia de una persona. ¿Y sabe por qué toman la apariencia de una persona? Para que no se asusten. Porque claro. si se muestran tal cual son, dice, uy, como que si es un demonio, como que... ¿Es la suegra o es entonces ahí que ellos no se muestran tal cual son. Ellos muestran siempre una apariencia aún física para engañar. Algo que la gente reciba y perciba como una seguridad, una tranquilidad. Vamos al versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero aquí quiero que entendamos que esta palabra tentación no es tentación, sino es prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí es? Aquí mismo no lo confirma, cuando haya resistido la prueba. ¿Por qué lo aclaro? Porque la gente puede decir, uy, estoy siendo tentado en las finanzas a hacer un torcido, o estoy siendo tentado en mi área sexual con una mujer o con un hombre. No, aquí me está hablando de prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Entonces, es la prueba, no la tentación. Soportar es permanecer. ¿Sí? Bienaventurado el varón que permanece en medio de la prueba. Quedarse, resistir, perseverar, padecer, sufrir y ser firme. Bienaventurado el hombre que es firme en medio de la prueba, que permanece, o sea, que no se retrocede, que persevera. ¿Sí? Perseverar, o sea, perseverar es que es seguir avanzando en medio de la prueba, que no se queda, porque hay gente que en la prueba no solamente que no retroceda, sino que no se queda ahí quieto. La recompensa de soportar y pasar las pruebas, los exámenes, es la corona de vida. O sea que si no paso ninguna prueba, ¿voy a recibir alguna corona? No, ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos, uy, allá me van a sentar en la mesa con el Padre, con Yeshua, va a tener coronas, pero si nosotros no pasamos pruebas, si nosotros somos los que venimos, nos sentamos, escuchamos, dentro de 8 días vuelvo y abro la Biblia, vuelvo y hola hermanito, nada, eso no, ahí no podemos engañarnos que no vamos a recibir coronas. Santiago 5:11 nos dice, miren, reconocemos como benditos a esos que perseveraron. Ustedes han sido de la perseverancia, perdón, voy a volver a leer. Miren, reconocemos como benditos a esos que perseveraron. Ustedes han oído de la perseverancia de Job y saben cuál fue el propósito de Yahweh. Yahweh es muy compasivo y misericordioso. ¿Y cuál fue el propósito de Yahweh? Bendecirlo doblemente, ¿cierto? Prueba para bendecirlo doblemente. Prueba para bendecirlo doblemente. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿sí recuerdan la prueba que pasó? Entonces, Yahweh es compasivo y misericordioso. Y el propósito de las pruebas siempre son para bendición. Apocalipsis 2:10 nos dice, no tengan temor de lo que están próximos a sufrir. Miren, a Satán echará a algunos en la prisión para ponerlos a prueba, y tendrán tribulación por 10 días. Permanezcan llenos de fidelidad, aún hasta el punto de muerte, y yo les daré vida como sus coronas. Entonces también vemos
que aún el Eterno permite. O sea, la prueba, ahorita lo voy a explicar, la prueba viene de parte del Eterno. O Él la permite, una de las dos. O Él mismo está metiendo mano o Él la está permitiendo. ¿Sí? Así como pasó con Job y aquí como nos dice en Apocalipsis. Va a venir a Satán, algunos los va a llevar presos, pero va a ser por corto tiempo, pero permanezcan llenos de fidelidad. ¿Sí? Él nos está aún diciendo, tienen que permanecer fieles. Apocalipsis 3:11 también nos dice, yo estoy viniendo pronto, agárrate de lo que tienes para que nada te arrebate tu corona. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? La fe, ¿cierto? Es lo que nos está sosteniendo. Porque dice, el justo vivirá ¿por qué? Por la fe, por lo que hemos creído en Yeshua, por lo que hemos vivido a través de las pruebas, por ver la mano de Él. Porque uno muchas veces no cree, uno cree al comienzo en la salvación, que Yeshua murió por mí, en que Él me redimió. Pero ya cuando comienza a pasar los años, uno comienza también a creer y la fe se comienza a ser fuerte, también por lo que el Eterno va haciendo a través de la vida de uno en medio de las pruebas. Y a través de la experiencia que uno va teniendo cuando Él dice, Dios es verdadero, Él está conmigo en todo tiempo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan, porque siempre que he tenido necesidad, Él viene y me suple, Él me da fuerzas en medio de la debilidad. Entonces ahí nuestra fe comienza a creer por una vivencia. Ya no es solamente que creo de palabras, sino es una vivencia con Él. Por eso dice, echa mano de lo que tienes, que es la fe a través de las vivencias, a través de las pruebas. El verso 13 al 15 de Santiago nos dice, nadie siendo Que nadie diga. que nadie diga, es que esa es otra versión, entonces me ayudas, pa. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hasta el... Sino que cada uno es tentado y atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Amén. Aquí Santiago, en estos versos, nos está diciendo que la tentación no es una prueba, sino es un producto de mi carne. ¿Sí? Por eso ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de lo que hay en sus pasiones que batallan en los miembros, que ahí está esa batalla que hay en el interior, Su viejo hombre. su viejo hombre. Ahí es donde la persona es tentada. Entonces por eso les decían antes que no podemos decir estoy siendo probado con una tentación de esta o aquellas, porque eso no es una prueba. Eso es algo que está batallando en el alma para destrucción. Entonces, la prueba viene de Yahweh y es permitida por Yahweh. La prueba nunca es para muerte, sino para avanzar. Tenemos que tenerlo claro. La prueba nunca te va a matar, a no ser que usted vuelva atrás, pero es por la decisión suya. Dice que cada uno pruebe su obra y al final, cuando la obra sea aprobada, vamos a ver si realmente era buena o era mala. Pero dice la escritura, no anoté el texto, pero dice la escritura que aunque se pierda lo que edifiquen, el tal va a permanecer. Se pierde tal vez lo que hizo porque no era firme, pero la salvación no se pierde. Él sigue ahí en medio del camino. Pero dice que la prueba es para avanzar, no para muerte. En cambio, la diferencia de la prueba y la tentación te lleva al mal, al pecado, a la muerte. La tentación es falta de morir al viejo hombre. Entonces, ¿sí ves la diferencia de la prueba y la tentación? La prueba nunca te va a llevar a algo mal, sino a avanzar. En cambio, la tentación sí te va a llevar al pecado y a alejarte del Eterno. Y es falta de morir al viejo hombre. El verso 16 al 17 nos dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces aquí nos dice, hermanos, no erréis. Primero nos dice que la tentación viene por causa de la concupiscencia, pero aquí nos dice, no erren, porque el Eterno nos hizo nacer
por su palabra. O sea, nos dio ¿qué? Un nuevo hombre en nuestro interior. ¿Para qué? Para que no estemos batallando con esas viejas pasiones. Cuando dice que su buena voluntad hace referencia a la virtud, a algo que es útil, la dádiva es un regalo, es un don. Cuando dice que es don perfecto, hace referencia a completo. Él nos ha dado algo completo en nuestro interior, que es el nuevo hombre. Para alcanzar madurez en el sentido moral. Dice que nos hizo nacer, producir. Él creó en nosotros ese nuevo hombre y que es fortalecido a través de su palabra y del Espíritu Santo. Nos hizo nacer un nuevo hombre, un nuevo en nuestro interior, completo, capaz de alcanzar madurez. Es lo que nos quiere decir acá. Nos dio un nuevo hombre en nuestro interior, capaz de alcanzar la madurez. No es que nací de nuevo y ya soy perfecto, porque a cuánto les ha pasado que, hay un nuevo hombre en su interior, pero aún hay batallas que está librando en su alma porque está en el proceso de morir. El crecimiento es progresivo. El crecimiento es progresivo. Por eso nos dice que ese nuevo hombre que Él nos dio tiene la capacidad de alcanzar la madurez. Entonces, tiene la capacidad de alcanzar madurez a través de las pruebas y de los exámenes que pasamos. Entonces, la madurez, ¿cómo se alcanza? A través de las pruebas. El hombre interior se fortalece y madura a través de las pruebas. Si no paso pruebas, el hombre interior tampoco madura. No es que Dios no nos haya dado, no hayamos nacido de nuevo muchas veces, sino que no se ha madurado. El hombre interior aún tiene que madurar, ¿sí? Y eso depende de cada uno de nosotros. Si lo llevamos a madurar o lo llevamos a ¿qué? A quedarse como un bebé. Bueno, vamos a saltar al capítulo 2. Esta parte también es muy importante. Y nos dice, vamos al versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarte? Vamos a leer versículo por versículo. Entonces me gusta mucho lo que dice acá, que dice, hermanos míos, ¿qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve? Si alguno dice con las palabras que tiene fe y no tiene obras. Y en esa palabra obras, el libro de Santiago fue escrito en griego. Y esta palabra obras significa trabajar, laborar, como un esfuerzo, una ocupación. Es un acto, una acción de hacer. Es un trabajo que se desempeña el resultado u objeto de la actividad de un trabajo. Entonces, aquí hace referencia de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no le sirve al Eterno. Entonces, ¿de qué sirve decir, sí, yo creo en Yahweh, yo creo en eso, pero no hago nada en su obra, no hago nada para servirle a Él? No está trabajando en la obra de Yeshua. Solo creer en Yeshua me salvará, así me puedo colocar cómodo haciéndolo poco. ¿Ustedes creen que solamente yo creo en Yeshua? Porque aquí esta parte de Santiago muchas veces dicen que se contrapone a lo que dice Pablo de que la salvación es por gracia y no por obras. Pero aquí vamos a entender algo, y es que cuando Pablo me dice que nadie es salvo por obras sino por gracia, hace referencia es que en mi humanidad, en las muchas cosas que yo pueda hacer, no puedo alcanzar la salvación, sino que es un regalo que me dio a través de Yeshua. Pero las obras que me habla aquí Santiago son las obras que son producidas a través de la fe. Yo no puedo decir que creo y no hago nada. Es como la persona que estudia en la universidad y se hace una carrera profesional y nunca la ejerce. O sea, solo teoría. Y él dice, yo soy ingeniero y tengo el título en la pared y soy ingeniero. Pero, ¿qué edificio ha hecho? Sí, o sea, ¿qué ha hecho usted para demostrarme que es un ingeniero? Por eso aquí dice, ¿de qué sirve que digan que tenemos fe, pero no hay obras? Y esas obras, por eso lo aclaraba, es nosotros demostramos nuestra fe a través de nuestro servicio a Él. Solo que aquí
Bueno, aquí ahí pone un ejemplo. En el versículo 15 y 17 es un ejemplo de lo que hace referencia a la fe y a las obras. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, aquí nos pone el ejemplo de una persona que está en necesidad, que está desnuda, que no tiene que comer, y uno les dice, ay, que el Eterno lo bendiga, que se sacie, que tenga buena noche, que sí, o sea, comienza uno a decirle palabras, pero la persona que está en necesidad no necesita palabras, ¿qué necesita? Acciones de parte de nosotras. Igual, el Eterno no necesita solo palabras de nosotros, Él necesita acciones. Dime. Si me permite, leo este versículo en esa versión. Dice, así también la emuná, si no se expresa en obediencia a los preceptos del Creador, es muerta en sí misma. Así es. Obediencia. Obediencia, acciones. Y aquí es que también quiero aclarar algo, y es que aquí cuando me habla de las obras es el trabajo en el servicio a Él. Porque muchas veces decimos, no, yo sí hago obras, yo ya no peco, yo guardo Shabbat, yo guardo fiestas. Sí, es una parte de la demostración de nuestra fe. Pero aquí cuando me habla de las obras es de trabajar. Por eso desde el comienzo Santiago me estaba hablando de las pruebas por causa de la obra. ¿Sí? Este trabajar en Yeshua es el que va a demostrar que yo realmente le estoy creyendo. Por eso, cuando nosotros le servimos en cualquier cosa que el Eterno nos permita hacerlo, sea de ujier, sea en alabanza, sea en esto, ¿de qué manera lo estoy haciendo? Porque muchas veces uno lo hace por cumplir. ¿Sí? Ay, me tocó este fin de semana, este chaval me va a parar allá. ¿Pero qué hizo? El ujier, yo me ponía a pensar, a un erujier, cuando está en avance, tiene que tener la capacidad, que si llega una persona enferma, una persona con necesidad, tiene que tener la capacidad aún de ministrar a esa persona, porque es un servidor que está guardando la puerta. Los que guardaban y cuidaban la puerta en el templo no eran cualquiera, eran personas totalmente preparadas para toda buena obra. Pero lo vemos muchas veces, no, porque nos dedicamos simplemente a pararnos, a recibir la gente, a hacer aseo y nos vemos en el próximo servicio. Y muchas veces no oramos, no intercedemos para que el Eterno haga algo en medio del servicio. Entonces, esas obras son las que el Eterno nos está pidiendo. No solo fe de palabras, sino obras. Porque yo meditaba cuando estaba estudiando esto, es un tiempo donde nosotros tenemos que demostrar. Porque así como el Eterno demostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo, también es un tiempo donde nosotros tenemos que demostrar si realmente hemos madurado, si realmente hemos crecido, si realmente creemos en Él. Porque el yo ir y hacer algo para el Padre, estoy demostrando que le estoy creyendo a Él. Y mira que lo bonito que cuando uno comienza a hacer, también la fe comienza a perfeccionarse. Y eso lo dice más adelantico. Dice que cuando obramos, la fe por las obras se perfecciona. Y cuando uno comienza a trabajar en Él, la fe de nosotros también comienza a crecer, comienza a avivarse. Por eso es tan necesario el ejercer el llamamiento que el Eterno nos entregó. ¿De qué aprovecha decir y no hacer? Pasamos a tener una fe como de los espíritus inmundos. ¿Sí? ¿De qué sirve decir y no hacer? Entonces, ahí nos comparamos. A veces parecemos espíritus inmundos porque ellos, ahí en el versículo 19 lo dice, ellos creen y tiemblan. Pero no se sujetan. No se sujetan. ¿Sí ves? Entonces, muchas veces uno se evalúa la fe y de verdad tengo una fe de hijo, una fe de talmidín, porque ya aquí los únicos así que están nuevitos es Roger y Daniela. Pero de resto nosotros ya llevamos una trayectoria. Ya casi la pensión. Casi la pensión, estamos esperando la pensión. Pero, y muchas veces tenemos la fe de los demonios. ¿Sí? Creemos, temblamos, y al fin de cuentas, ¿qué pasó? Y no es solo obediencia, sino que no hacemos. Porque es que aquí no es solamente obedecer, sino hacer. ¿Sí? El verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
El hablar de Dios no demuestra una verdadera fe. Yo puedo hablar y aquí cualquiera puede enseñar. Eso es lo que nos ha enseñado. Cualquiera puede parar acá, dar una tremenda enseñanza, la super revelación. Pero, como nos demuestra, que se vea. Debemos mostrar nuestra fe a través de mis obras. Que a través de mí se vea el reflejo del Padre. A través de mis acciones, testimonios, yo confieso mi fe. Entonces, cuando algo que nos pasó allí en Paipa, esos días que fuimos, nos quedamos en la casa con unos maestros que no conocen del Eterno. Y nosotros el propósito que hicimos con ellos, bueno, vamos a mostrar el amor del Padre, vamos a llegar a ellos y vamos a servirles. Entonces llegamos nosotros, mi esposita es muy diligente, en el desayuno les hacía sus arepitas, y ellos al comienzo todos reacios. El primer día que llegamos, ay, ¿cómo están? Y se escondieron. ¿Sí? De pronto no sé por qué, de pronto porque han visto cosas, o de pronto alguna experiencia mala con creyentes, dirían, no, y esta gente no. Pero entonces comenzamos nosotros a entrarle de esa manera. ¿A través de qué? De mostrar la fe, mostrar el amor. Entonces ya en la noche, que un chocolatico, que ellos llegaron de trabajar, un chocolatico. Ah, bueno, se sentaron ya y hablamos ahí. Conversamos, nada de cosas del Eterno, porque para no llegar ahí una vez encima. Chocolate religioso. Un chocolate religioso, sí. Chocolate religioso. Entonces ya después, lo invitamos al Chabá, porque no está en el Chabá. Y, no, es que voy a ir a comprar un queso. Pero bueno, y se fue y salió para comprar el queso, salió por la puerta de adelante y entró por la de atrás. Y nosotros, bueno, acabamos el Chabá y la cena, y lo llamamos, venga maestro, que aquí le guardamos su cenita. Y casi no sale. Pero ahí salió, no, y ya él abrió su corazón, no, es que a mí esto no me gusta, que ya soy muy viejo para cambiar, no, tranquilo, siéntese, coma. Y ahí nos pusimos a hablar, no, es que eso no es una religión, esto yo entiendo lo que usted dice, y comenzamos ahí sí ya a conversar del Eterno. Es que Dios es así, es aquello, bueno, comenzamos a hablarle ahí, a predicarle, pero todo comenzó, ¿qué? A través de demostrar, a través del testimonio de nosotros, comenzar a llegar a ellos. Porque muchas veces queremos llegar a ellos y, así como lo hacía Juan el Bautista, arrepiéntate, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya ahorita no podemos hacer así. Nosotros tenemos que mostrar a través de nuestra vida que existe un Dios vivo. Y ya cuando lleguemos a las personas, ahí sí ya vamos a entrar al corazón, cuando nos ganemos la confianza de ellos, cuando ellos ya comiencen a creer, venga, como que sí es un verdadero creyente. Porque los creyentes están muy por debajeados por los muchos malos testimonios que se han dado. Mira lo que dice Mateo 5:16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Sí? Procure que su luz brille delante de la gente. Para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a Yahweh. ¿Sí? No dice el bien que ustedes hablan. ¿Sí? El bien que ustedes hacen. Obras. Verso 19. ¿Tú crees que Yahweh es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay entre mi fe y la de los demonios? Lo que ahorita nos preguntábamos. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y mira aquí la palabra que dice. Le dice vano, hombre vano. No dice hombre creyente. Dice, mira, hombre vano. Y vano significa hombre vacío, hueco, sin fruto, sin utilidad o éxito. O sea, un hombre que no es útil, o sea, que no sirve. O sea, que aquí le está diciendo, ¿quieres saber, hombre? Vano, hombre que no sirves, que la fe sin obras es muerta. No, aquí no está diciendo que es simplemente que es estéril, sino que está muerta. ¿Un muerto de qué sirve? Pues de nada, que está muerto. Hombre tonto, arrogante y egoísta. Entonces una persona que no tiene obras que demuestren su fe es una persona que egoísta, porque se dedicó a pensar solo en sus problemas, se ensimismó en sus debilidades internas, en sus pensamientos, y se le olvidó de hacer obras para ayudar a los demás. 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, aquí ya me está hablando de que Abraham fue justificado por las obras, o sea, fue declarado justo.
Y esta palabra justo como un asunto de rectitud. Él fue declarado que era un hombre recto, un hombre que fue absuelto. Esa palabra justicia significa también limpiar de cualquier cargo o imputación. Y Apocalipsis 22:11 nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más. Entonces aquí me está hablando la justicia, no solamente en la parte de redención, que fuimos redimidos y justificados por Yeshua, sino que la justicia a través de lo que yo practico. Entonces a través de lo que yo hago, también me convierto en una persona recta y justa delante del Padre. Por eso Abraham fue justificado por sus obras, porque dice el 22, no es que la fe actuó juntamente, quiero que le tengamos acá, actuó juntamente, las dos, juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, la fe y las obras tienen que actuar juntas. Entonces, ahí es una verdadera fe. Por eso, si yo hablo y no hago, esa fe no es verdadera, está muerta. Pero si yo hablo y digo, están actuando las dos y esa sí es una verdadera fe. Y dice que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, si yo digo, Padre, dame fe, ayúdame a tener más fe, pues a través de las obras su fe se va a perfeccionar. Aquí lo dice, la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, a través de las obras también comenzamos a ganar esa justicia. Fe y obras, fe y servicio, van siempre juntas. Las obras, o sea, el servicio, perfecciona mi fe y el servicio trae pruebas. ¿Sí? Mira así de toda la relación del libro de Santiago, porque digo, ay, la fe, voy a servir al Eterno para que mi fe sea perfeccionada, pero resulta que si usted comienza a servir al Eterno, ya nos dijo, va a venir pruebas por causa del servicio. Y esas pruebas son las que me ayudan a perfeccionar mi fe. Si es que todo eso está enlazado todo el libro de lo que nos está enseñando. La fe me lleva a servir. ¿Sí? Una persona que no le gusta servir, que toca rogarle, es porque su fe está muerta. La fe siempre me va a conllevar a servir. Padre, ¿en qué soy útil en la comunidad? ¿En qué puedo hacer? Úsame. Sí, está la persona ahí como que diciendo, venga, yo quiero. Pero una persona cuando dice, ven, tienes que servir tal día, dice, ay, no, qué pereza otra vez, ay, ensayar, ay, voy a sacar esta canción, ay, no. Su fe está menguando y puede morir. Y nos da otro ejemplo, así mismo Rabá la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, aquí es muy claro, si no tengo obras, mi fe es muerta. Si eso aquí no nos dice que menguó un poquito, no, está muerta. Por eso mi fe tengo que demostrarla y tengo que avivarla cada día a través del servicio, sea en lo que sea que el Eterno me esté colocando. Sea de ujier, lo que vuelvo y repito, en niños, ahorita en otros, en misioneros. Bueno, eso la fe tiene que irse avivando a través de nuestro servicio y se va perfeccionando. Es la única forma que la fe se perfeccione. Servicio, y el servicio trae pruebas. Es la forma. Y es en este tiempo es donde realmente nosotros tenemos que demostrar nuestra verdadera fe. El Eterno también anhela que demostremos si hemos creído o no hemos creído. Él está esperando que demostremos ese amor. Así como la esposa espera que uno le demuestre, no solamente que le diga te amo, tan linda que estás, tan bella. No, ella también espera que yo se lo demuestre con acciones, llevándola aquí, llevándola allá, dándole algo. Ella también está esperando, ayudándola a crecer. Ayudándola a crecer, Que es lo más importante. Sí, que eso es muy cierto, ayudándola a crecer, porque a fin de cuentas las otras cosas pasan, pero el ayudar a crecerla a ella es lo que va a permanecer para siempre. Entonces ahí yo demuestro mi amor, y el Eterno también está esperando que le demostremos nuestra fe.
que ya tomemos cartas en el asunto, arreglemos lo que tengamos que arreglar, dejemos lo que tengamos que dejar y pongámonos en servicio. Que de verdad se avecine, porque dice la escritura que aún los mismos escogidos serán engañados. Y uno, si entrelaza muchas cosas, pues va a ser porque tal vez le habían conocido, pero su fe había estado un poco inestable. Esa fe nos tiene que llevar a esos tiempos finales. Así se hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Le preguntaba a Yeshua. Sí, tú me hiciste acordar de algo de esa palabra, dice, porque dice, hallaré fe. ¿Será que cuando Jesús habla, hallaré fe? Y cuando Él vuelva, va a hallar a muchos creyentes. ¿Sí? Muchas personas que dicen creer, que lo profesan con su boca. Pero cuando dice, realmente hallaré fe, Él hace referencia a realmente hallaré personas obedeciendo y haciendo mi obra. Porque cuando Él venga, muchos van a decirse llamar cristianos, católicos, mucha Es más, gente no va a creyendo. existir eso cuando él venga. Ve, No va a existir ese nombre. no va a existir nada de eso, No va a existir. pero muchos sí van a, entre comillas, a creer en algo, Las unificaciones. en las unificaciones, pero realmente gente con una verdadera fe, como nos habla Santiago, demostrándola a través de sus obras, es ahí donde Yeshua realmente hallaré fe, gente haciendo obras, ahí es donde Yeshua dice que no va a encontrar muchos. Entonces, nos despedimos de todos los que estuvieron ahí conectaditos a través de su emisora, no se desconecten.